¿Cómo empezó tu relación con México? En ese entonces yo gradué, me hice mi abitur, que es aquí, pues terminando la prepa. En ese entonces era obligatorio hacer servicio militar o servicio social en algún lado en Alemania. Entonces, un poquito antes de terminar la escuela, yo dije, bueno, pues la voy a terminar, pero no la voy a terminar bien. Entonces, repetí un año y en el mero año que un conocido mío graduó un año antes y salió después un artículo en el periódico donde decía, este chico se fue a dar servicio social a México, Órale. en ese caso a Chiapas, Ok. en el sur. Y dije, pues a ver, pues solicité el trabajo, se podría decir, y pues me tomaron y me dijeron, pues vamos a abrir un puesto nuevo, pero en la Ciudad de México. Y dije, pues vamos. No sabía ni español, no sabía ni qué era México, ni Pero nada. sabías que querías conocer algo, pues. Quería conocer el mundo. Ya. Realmente quería ir a ser soldado, pero Ya. en la marina, para como que Ya. estar en el barco y Claro. todo. Pero me dijeron, pues, güey, mides 2 metros. No, sí. ¿Te vas a dar en la madre en el submarino o en donde sea? ¿Te vas a pegar la cabeza? Ni cabes. Entonces, no cabes en tanque, no cabes en submarino, no cabes en nada. Entonces dije, pues si no me quieren ahí, pues no me van a tener. Aunque entrené, estaba bien. Mamadito. Mamado. Sí, Órale. eso. Estuve muy bien entrenado, pero me dijeron Ya. que no me pueden utilizar en todos lados y tampoco en la marina. Entonces Claro. dije, pues entonces ya no. Ya. Y quería hacer algo, no quedarme en Alemania, Ajá. porque siempre siento que los alemanes que nunca han salido del país andan así. Sí, un poco. No, es muy malo. Pregúntale a mi esposa. Ella dice, no. Se siente una gran diferencia entre gente que ha salido un Sí. tiempo del país y la gente que se ha quedado. Sí. Y la gente que se ha quedado no saben, no conocen. O sea, se quejan todo el tiempo. Pues, pero el quejarse aquí de que el sistema social y no sé qué, pues, no conocen cómo es en otros Sí, lados del güey. mundo. Yo digo lo mismo a veces cuando escucho a algunas personas quejándose les hace falta un baño de realidad, de que pasen unos 6 meses fuera, ¿no? Ya verán que tan chingón realmente algunas cosas, no todo aquí es también Claro que sí. perfecto, ¿no? Ah, Pero aquí hay muchas cosas que, pues sí, como luego lo siento como desprecian, ¿no? Sí, Pero no hay en otros lados. no. Lo desprecian y no saben lo que tienen. O sea, Ajá. ellos en su cabeza no les cabe. O sea, se quejan de los políticos, de todo, Ajá. pero no saben que es un quejarse a muy alto nivel. Ya. Muy, muy alto nivel. Ya. Órale. Ah. Entonces, ahí fuiste, dato curioso, de hecho, servicio social versus servicio militar, eso todavía en nuestros tiempos que nacimos en los años 80. Exacto. Fue, Hacemos roquitos. sí, roquito, sí. Fue obligatorio todavía. Están discutiendo si lo van a Sí, se lo van a reintroducir. volver a hacer, Sí. pero es por preguntas de Corita. Pues, Claro. la Ucrania queda nada más Polonia en medio. Sí. Entonces están viendo porque pues, hace unos años lo quitaron y dijeron que no, ya no va a haber servicio militar, pero quieren hacer algo, si lo van a hacer obligatorio o no se sabe, pero Ya. pues necesitamos hacer algo. Sí. Estamos sin protección aquí. Es que sí, a los varones nos tocó, pues, de servir de alguna manera al país, sea en el servicio social o en el servicio militar, y tú elegiste servicio social. Exacto. Ok. Ya. Pero fuiste a México, porque Fui eso a también hay, México. como son organizaciones de... Mira, en ese entonces, Bundesamt für Zivildienst. Ajá, ¿ya? como de... La parte gubernamental que se preocupa por el servicio social. Sí, Había una lista de casi 20 hojas Sí. de organizaciones internacionales donde podrías hacerlo. Ajá. Solicité trabajo en muchos lados. Casi estuve como que me dijeron casi vas a ir a Indonesia. Phuket es una isla Sí, en Phuket. Indonesia, sí. Pero qué bueno que no fui ahí porque en el año que estuve, desde del 2004 al 2005, hubo el tsunami. Sí. Entonces no sé si lo hubiera sobrevivido o no. A la madre. Entonces ahí tuve suerte de poderme ir a México. Ya. Y realmente no fue el gobierno que me mandó.
Los que me mandaron, aquí se ve atrás, está la Catedral de Paderborn. Los que me mandaron fue el arzobispo de Paderborn. Me dio una carta que es la carta del misionario, ¿verdad? Con sello y todo. Te mandamos oficial de la iglesia alemana a pues, ser misionario en México. Bueno, pues ¿qué vas a hacer en México con no sé cuántos millones de católicos ahí? y yo desde aquí de Paderborn, sí somos muy católicos, pero pues me mandaron a, pues yo di clases de inglés, clases de alemán, como que manejé ¿cómo se podría decir? Un cafecito en la colonia Martín Carrera, que ya no existe, pero lo manejé y trabajé con jóvenes. Órale. Sí. En el norte de la Ciudad de México. De hecho, una vez grabé ahí contigo, en la Con mi Martín suegro, Carrera. mi cuñado y mi familia allá. Saludos a la Martín Carrera. Eso. ¿Y ahí te enamoraste de México? ¿O cómo Pues sucedió? primero, pues, como sucedió, pues yo llegué a México después de haber hecho un curso de español en España y no sé qué, hablando ni madres. Ya. No, yo no hablaba nada. Y pues me tenían ahí como chacho, nada más ordenando actas y papeles y todo. Y me tardé como 2 meses, 3 meses hasta que me pude darle a entender, porque no se ofenden los mexicanos, pero la pronunciación en inglés, no, es muy mala. Entonces preferí hablar con ellos español. Y pues, después de como 2 meses y medio me aventaron y me dijeron, pues ahora te toca clase de inglés, te toca clase de alemán. Y ahí pues aprendí español. Y pues la cultura es muy, muy, muy diferente, muy, muy, muy distinta. Aquí, pues todo el mundo te dice, los alemanes están fríos. Sí, tienes razón, están fríos. ¿Por qué? Porque ellos no, como que no te confían tan rápido, no se abren hacia ti tan rápido, no te reciben con los mexicanos. Es como los mexicanos, por ejemplo, pues ahí te saludan de beso. Todo el mundo te saluda de beso. No, de aquí, de que saludes a alguien de beso cuando recién lo conoces. No. No. Menos en Ostwestfalen. ¿Ya? ¿No? A ver quién te ha besado el día de hoy. Mi esposa. Eso, Hasta ahí. ya. Y ya. Pero sí, me enamoré de la cultura porque todo es más fácil. En México, claro que sí, hay muchas cosas que hacen falta, porque bien o mal, Alemania es primer mundista. México, ahí va. La Ciudad de México es primer mundo. Para mí es todo lo que tengo aquí, lo puedo tener ahí, pero pues, todo lo alrededor, el sur, el norte, sí hay todavía pobreza, hay pues, delincuencia también, mucha, claro. Pero pues, es mucho más abierto, es mucho más feliz, se podría decir. Sí.